todos, nos encontramos en nuestra nueva clase del curso online de Angular 2. Mi nombre es Paulina, para los que ya me conocen, y hoy vamos a estar de vuelta con Alan Buscaglia, que nos va a dar la segunda clase de este curso. Eh, Les recordamos a todos que pueden hacernos sus consultas, ya que al final de la clase vamos a tener un espacio de preguntas. Pueden hacerlas por medio del chat de GoToWebinar. Y bueno, ya estamos para arrancar. Alan, adelante. Perfecto. Bueno, gente, ¿cómo andamos? Hoy vamos a empezar a utilizar lo que aprendimos en la primera clase, ¿sí? De C TypeScript. Pero antes vamos a hablar un poquito sobre Angular 2, ¿sí? Y el por qué se está utilizando tanto Angular 2. Entonces, primer punto. Vamos a ver qué ventajas tiene Angular 2 en cuanto a Angular 1, ¿sí? Bueno, primero de todo, Angular 2 ya ha pasado a algo más que un framework, ¿sí? Ya es una plataforma. eh, lo cual nos va a brindar ciertas facilidades, ¿sí?, al desarrollador a la hora de utilizarlo. Por ejemplo, ahora vamos a hablar un cachito más, pero prácticamente se ha permitido, por ejemplo, para que sea una idea, nos brinda herramientas para poder hacer aplicaciones que van a ser multiplataforma, ¿sí? Van a poder ser ejecutadas tanto como aplicaciones nativas en Android y iOS, eh, como también, sí, las propias aplicaciones que hacemos nosotros a estilo browser. Un poco más, aparte de eso, es más rápido, sí, y es mucho más performante que Angular 1, ya que se elimina por completo el tema del scope, ¿bien? No sé si se acuerdan un poco, en Angular 1 se utilizaba el scope para poder dar el contexto en cuanto a, eh, digamos, hasta dónde brindaba nuestra lógica límites, ¿sí? Por ejemplo, antes teníamos un controlador donde dentro de ese controlador íbamos a llamar cierto template, ¿sí?, dando nuestro contexto en cuanto a la lógica que utilizábamos en ese controlador, ese template. En este caso, directamente cada uno de los componentes va a tener su template asociado, ¿sí? Y de la manera que se hace el binding, no se utiliza scope, ¿sí? Ya de eso se elimina por completo y empezamos a usar otros tipos de compilaciones, como por ejemplo Ahead of Time, el más clásico que es JIT, que ahora lo vamos a ver, bien, y algo que quiero reivindicarme un cachito en cuanto a la anterior clase que di, en una de las charlas presenciales que pude dar, es que el tema de cómo, digamos, se compila, qué forma se muestra, se renderiza las vistas, es, por ejemplo, si nosotros vemos del lado de React, vamos a encontrar que React utiliza algo que se llama Virtual DOM, ¿sí?, en el cual justamente crea un DOM virtual, y lo contrasta en cuanto al DOM original, ¿sí? Entonces, lo que hace es, en cuando se realiza algún tipo de cambio sobre este DOM secundario y se compara con el DOM original, ve que hay una diferencia, entonces ahí ejecuta algún tipo de, digamos, de change check, ¿bien? Viendo el cambio, dónde se originó, de qué manera y cómo impacta. Bueno, en este caso lo que hace es, se utiliza una estructura de árbol, ¿sí?, siempre con una visión top-down, que es mucho más performante, en la cual cada uno de nuestros componentes va a comprender su propio change checker, ¿bien? En resumen, cada uno de los componentes son los encargados de ver que se realice algún tipo de cambio, ¿sí? No utiliza Virtual DOM, no utiliza Shadow DOM. Shadow DOM, para los que no sepan, es aquel DOM en el cual nosotros a la hora de renderizar en el browser no se ve, ¿bien? Más de una vez han utilizado un tipo de librería, por ejemplo, en la cual, por ejemplo, Bootstrap, cuando nosotros utilizamos un select o si usamos Angular Materials, ¿sí? Utilizamos, por ejemplo, un MD input, y a la hora de utilizarlo y se renderice en el browser, cuando ingresamos al browser vemos que además de ese pequeño tag que nosotros incluimos, ¿sí?, se van a crear un montón de código de HTML, ¿sí?, que va a brindar la funcionalidad. Cuando nosotros lo escribimos al código,
es solamente una línea, pero a la hora de renderizado se expande dando, digamos, la solución completa que nos está brindando esa herramienta, ¿sí? Entonces, eso se llama DOM, es el DOM que no se está viendo. Bueno, entonces Angular 2 se abstrae de estos dos temas, ¿sí? Y realiza sus propias comprobaciones por medio de lo que llaman zonas, ¿bien? Donde cada una de estas zonas corresponde a diferentes componentes y cuando dentro de estas zonas se realiza un tipo de cambio, ¿sí? Cada componente se encarga de decir, ok, aquí se realizó un cambio, por lo cual se crea una diferencia y se avisa por medio del tipo de método burbujeo dónde y cuándo se realizó el cambio. Bien, bueno, además de esto, ahora cuando lo vamos a ver, Angular 2 nos trae una estructura un poco más familiar para cualquier programador, ¿sí? Tanto si ya son, digamos, programadores de frontend de hace mucho o están empezando a incursionar, por lo cual por lo menos tienen conocimientos de programación orientada a objetos, vamos a ver que de la manera que se trabaja en Angular 2, ya que utiliza S6 y TypeScript, vamos a poder tener una facilidad aún mayor, ¿sí? Para el aprendizaje. Tiene una curva de aprendizaje mucho más rápida que Angular 1. Bueno, bueno, como decía, es modular, ¿sí? Vamos a dividir nuestra aplicación por módulos, al igual que en Angular 1, pero estos módulos van a poder ser importados, ¿sí? De igual manera y brindando, digamos, las distintas funcionalidades de manera separada. Hay muchas cosas que ya vienen predefinidas, que ahora las vamos a ir viendo, ¿sí? Que en Angular 1 no se los daba y teníamos que andar instalando librerías externas. Después también, bueno, utiliza S6 y TypeScript ya desde el vamos, ¿sí? Por ejemplo, si usamos React, van a ver que tenemos que instalar la librería de TypeScript, bien, no viene predefinido. Después, el routing es muy flexible, tengo ejemplos, ahora los vamos a ver, y vienen ya con la posibilidad de darnos lazy loading, ¿bien? Ahora después lo vamos a hablar un cachito mejor y, como había dicho, es mucho más fácil de aprender. Bueno, ahora que ya sabemos las ventajas, vamos a hablar un poquito del tema de la compilación, ¿sí? Lo que más tienen que saber es lo siguiente. Hay dos tipos de compilación, ¿sí? Que son ahead of time, a lo que vamos es AOT, ¿sí? O just in time, que es JIT. ¿Qué diferencias hay? Son las siguientes. Cuando hablamos de JIT es el clásico que se venía usando hasta ahora, ¿sí? En el cual la compilación se realiza durante la ejecución, ¿sí? Entonces, a medida que esto ejecuta, esto va a compilar, ¿bien? Por lo cual es muy rápida digamos, la compilación inicial, pero luego, a la hora de ir trabajando y compilando y recompilando el código, es un poco más lento, ¿sí? Y después tenemos la segunda tipo de compilación, que es Ahead of Time, que vean el tema de la performance en esta escala, es mucho mayor en cuanto a lo que tarda a la hora inicial, ¿sí? La compilación inicial, pero luego se estabiliza dándonos un muy buen tiempo de compilado durante la ejecución. Entonces, Ahead of Time, vamos de vuelta. La diferencia es que no se realiza durante la ejecución, durante el runtime, directamente se hace sobre el tiempo de buildeo de la aplicación, ¿sí? Es mucho más ligero, ya que podemos eliminar just in time de lo que salía directamente del bundle, ¿sí? Y no tenemos que andar esperando para que este compile durante el runtime. Se pueden utilizar los dos a la vez si queremos, ¿sí? Eso es algo que sí se puede hacer, pero la mayor ventaja de todas al utilizar Ahead of Time es la siguiente. Ahead of Time, en Angular 2, ¿sí? Nos va a brindar una facilidad que está muy buena, que es que va a comprender errores a la hora de renderizado del HTML, ¿sí? Que con Just in Time no lo veríamos. Entonces, por ejemplo, digamos que clásico error que puede llegar a pasar, establezco, por ejemplo, dos métodos, ¿sí? En mi componente, ¿sí? Estábamos hablando de componentes. Tengo dos métodos en mi componente, los cuales uno de ellos es llamado de manera errónea en el HTML, mientras que el segundo se llama de manera correcta. ¿Bien? ¿Qué va a pasar? Ahead of Time, aparte de fijarse si tenemos errores a nivel código de lógica, ¿sí? Se va a fijar si tenemos errores en el HTML. Por lo cual, si alguno
de estas dos llamadas, por ejemplo, digamos que la llamada que se hace correctamente se ejecuta primero, ¿sí? Como clásico compilador, esto va a ir leyendo el código línea por línea, va a encontrar esa llamada y va a decir que está ok, y sigue. Pero al encontrar la segunda llamada que nos causa un error, va a parar la compilación, va a mostrar, ¿sí? Digamos, el error que nos está apareciendo en el código en la consola, no dejando que éste compile, yendo nosotros así a la hora de desarrollar, dándonos la mejor visibilidad de posibles errores que pueden llegar a existir en la aplicación, ¿sí? Entonces, vamos de vuelta. Si se llega a encontrar un error en HTML, va a listar todos esos errores, va a parar la ejecución y nos lo va a mostrar, ¿sí? En caso de Just in Time, esto seguiría, diría que está todo perfecto, y a la hora de ejecutar, ¿qué va a pasar? Van a ocurrir errores, ¿bien? Estos errores es obviamente mucho mejor que los tomemos durante la etapa de building, ¿sí? Ya que nos va a brindar una mayor estabilidad a la aplicación al poder arreglar estos errores antes de que la aplicación esté en funcionamiento. Bien, ¿qué problemas vamos a tener? Bueno, primero de todo que esto va a funcionar solo con HTML y CSS, estamos hablando de Ahead of Time, ¿sí? Y en otro tipo de archivos se necesita un tipo de compilación previo. Ahora, todas estas cosas que yo voy a ir dictando, nosotros durante estas charlas voy a estar utilizando un compilador que es Webpack, ¿sí? Pero lo voy a estar utilizando dentro de Angular CLI, que seguramente muchos lo han escuchado. Angular CLI es, digamos, es un boilerplate de Angular 2, ¿sí? Que ya nos va a brindar muchísimas facilidades a la hora de ejecutar nuestro código, de crear nuestro código y de testear nuestro código. Bien, entonces voy a dictar estos errores y vamos a ir viendo cómo nos facilita Angular CLI. Entonces, primero, solo funciona con HTML y CSS y cualquier otro tipo de archivo necesita un paso de compilación previo. Con Angular CLI y con Webpack lo solucionamos. No hay modo watch, ¿sí? Acuérdense, por ejemplo, en Just in Time, si yo estoy compilando mi código, yo ante cualquier cambio, este va a buscar, ¿sí? Algún tipo de error, lo va a compilar, si está todo bien, refresca la página automáticamente y sigue ejecutando. Con Ahead of Time esto no pasa. Si solamente lo compilamos una vez, si no hay errores, seguimos ejecutando, podemos ir, digamos, podemos configurar nuestro código nuevamente y para necesitar, digamos, correr nuevamente Ahead of Time hay que volverlo a compilar manualmente, ¿sí? Con Angular CLI esto se soluciona. Luego también se necesita tener una versión del archivo Bootstrap de Ahead of Time. Tenemos Angular CLI, no se necesita. Y se necesita hacer un paso anterior, que es el de cleanup, antes de compilar, que lo hacemos con Angular CLI. Bien. Ahora vamos a empezar a hablar ya mismo de Angular 2, ¿sí? Lo primero que quería hablar es, antes de los componentes, antes de, digamos, de los módulos y todo, es directamente del enrutamiento, que me parece que es una de las cosas que en Angular 1 se fue obviando, ¿sí? El tema del enrutamiento. A muchas aplicaciones, por ejemplo, que siguen con la misma lógica de antes, donde directamente el backend compilaba, ¿sí? Compilaba tanto, digamos, por ejemplo, tenemos Laravel, ¿sí? Con Laravel se compila Laravel, se compila el frontend, bien, pero el manejo de qué HTML se cargan y el direccionamiento se hace directamente desde backend. Bueno, el enrutamiento desde Angular 1 se utilizaba, por ejemplo, UI Router, ¿sí? O en este caso Angular 2 ya tiene un enrutador propio, ¿sí? Que es el routing propio de Angular 2, que nos va a brindar muchísimas facilidades para poder llamar a nuestros componentes a medida que vamos cambiando nuestras rutas. Para poder explicarlo, me parece que no hay mejor forma que hacerlo con código. Así que vamos a verlo. En primera instancia, tenemos aquí nuestro enrutamiento, ¿sí? Que vamos de paso a hablar un poquito sobre cómo se utiliza S6, ¿sí? Porque acá mismo ya lo estamos viendo, cómo se utiliza S6, cómo se utiliza TypeScript, cómo se utiliza el enrutador y cómo vamos a ir exportando estas cosas que hacemos para poder ser utilizadas en diferentes lugares de la aplicación. Entonces, si vemos de la línea número 6 hasta la 10, vamos a ver estos import, ¿sí?
que están especificados, que hacen lo siguiente. Dijimos que Angular es un lenguaje modularizado, ¿sí? Todas nuestras funcionalidades están atrapadas dentro de un módulo, ¿bien? El cual puede ser importado, por eso es import, ¿sí? Puede ser importado en diferentes módulos, ¿sí? En otros módulos, y aplicado su funcionalidad. Entonces, digamos, por ejemplo, que nosotros tenemos una aplicación bien fácil, ¿sí? En la cual vamos a hacer, por ejemplo, una calculadora, ¿sí? Podríamos hacer un módulo para cada una de las operaciones propias de la calculadora. Uno para la suma, otro para la multiplicación, otro para la resta y otro para la división, ¿bien? Cada uno de estos módulos va a contener su propia lógica y en caso de, por ejemplo, querer agregar una nueva funcionalidad a nuestra calculadora, digamos que pasamos de una calculadora simple a una calculadora gráfica, podríamos tener un nuevo módulo que sea graficador, ¿bien? Entonces, a medida que nosotros vamos incluyendo nuevas cosas en nuestra aplicación, podemos ir haciendo que esto sea más escalable mediante la utilización de nuevos módulos. Entonces, de esta manera también, por medio de los módulos podemos separar las diferentes lógicas, ¿sí?, que vamos a ir utilizando en la aplicación, de manera que esto va a ser más estructurado, simple y reutilizable. Entonces, empecemos a ver desde la línea 6. Module with providers from Angular Core. Bien, todo lo que ustedes vean que sea @Angular viene propio de Angular 2, ¿bien? Por lo cual, lo que estamos importando en primera instancia es un módulo con proveedores. O también dicho, es un módulo que va a presentar algún tipo de proveedor, siendo un proveedor un servicio. Bien, todo lo que se acuerden de Angular 1, los services, ¿sí? Cada service es un provider, en fin. Entonces, primero vamos a importar este módulo con proveedores. Perfecto. Ahora vamos a ver para qué se utiliza. En la línea número 7 vamos a estar importando el enrutador, ¿sí? El router module, que ya viene propio de Angular, por eso es Angular Router, ¿sí? Donde lo estamos importando, y routes. Bien, ahora vamos a ver qué es todo esto. Luego estoy importando un componente, que es OutGuard, y luego estoy importando dos nuevos componentes, que es el login y el register. Este archivo lo hice, ¿sí?, para representar en una aplicación común los diferentes, la forma de login y register de una aplicación tranquilamente común, ¿sí?, que podemos encontrar en cualquier lado. Por ejemplo, Facebook, ¿sí?, cuando uno queremos utilizar Facebook, uno tiene que loguearse o antes de, si no lo hemos hecho, digamos, en primera instancia, registrarnos. Entonces, la forma que está pensado es, ok, para poder loguearme vamos a hacer un componente, para poder registrarme vamos a hacer otro componente, ¿bien? Los cuales cada uno va a tener su propia lógica, y si yo lo quiero utilizar en algún lugar, puedo importarlo, cosa que es lo que estamos haciendo aquí. Sigamos. En el número 13, vamos a empezar a hablar un poco, van a ver que tenemos cosas de S6, por ejemplo, const, ¿bien? Entonces, ya sabemos que routes es una variable constante que no va a ser modificada, por eso es const, ¿bien? Dos puntos, ahora viene el tipo, routes. Entonces estamos estableciendo que esta variable va a representar rutas, ¿bien? Las cuales, cada una de ellas es una ruta que podemos utilizar en el browser que va a estar asociada a un componente o un módulo. Entonces, ¿por qué tiene export? Porque si yo no pusiese export, en ningún otro lado pudiese hacer un import de estas rutas. Bien, por eso tenemos el export. Por lo cual, tanto module with providers, routes, router module, OutGuard, login component y register component, cada uno de ellos va a tener un export asociado. Si no, cuando hagamos el import, nos diría un error como no se puede encontrar el módulo en la ruta especificada, siendo la ruta lo que está a la derecha del from. ¿Bien? Entonces, ahora vamos a ver cómo es cada una de estas rutas. Bueno, esto es muy fácil, por suerte, ¿sí? Se ha pensado de la manera que sea lo más fácil posible, en lo cual vamos a tener que cada ruta tiene un path, que es justamente lo que estaría a la derecha de la barra en la ruta. Si, por ejemplo, digamos que hacemos la aplicación y la levantamos en localhost. Esto sería localhost
barra login, barra register, barra apps, ¿bien? Por lo cual, si no incluimos nada en la ruta, ¿qué va a hacer esto? Nos va a redirigir, por eso está redirect to, login, ¿bien? O sea, que va a cargar el path cuyo nombre sea login, que es justamente el que está especificado en la línea 15. Esto se hace entonces para nosotros poder establecer una ruta por default, por lo cual si el usuario no ingresa nada, nos va a cargar el login, ¿bien? Entonces, cuando cargue el login, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que cargar el component, ¿bien? Login component. En el caso de que querramos nosotros cargar register, va a cargar el componente register component, ¿bien? Y ahora, en la línea 17, empieza un poco a entrar un poco más la jugabilidad de los módulos. Vean lo que hace. Dice, si entramos en el path apps, vamos a cargar todos los hijos, ¿sí? Por eso es load children se llama. ¿De quién? Del apps module que se encuentra en apps module barra apps module. ¿Bien? ¿Qué significa esto? Que va a cargar en el enrutador de apps module. Ahora, después en la clase número 4, me parece, tenemos un ejemplo, ¿sí? Y vamos a ver todas estas cosas de manera visual, ¿sí? Entonces, va a cargar, ¿sí? El enrutador de apps module, siendo teniendo también una variable routes que digamos que cada ruta va a tener su propio path con sus propios componentes. ¿Por qué hacemos esto? Y no directamente lo establecemos todo acá. Porque de esta manera, haciendo load children, estamos haciendo lazy loading. ¿Qué es lazy loading? Lazy loading de módulos. Lo que hacemos es, si necesito cargar este módulo, bien, ahí lo vamos a utilizar. Entonces, si yo, por ejemplo, yo fuese a login, no necesito el apps module. Entonces, ¿para qué lo vamos a cargar? Si yo voy a register, no necesito el apps module, por lo cual no lo vamos a cargar. Esto va a hacer que cuando la aplicación, por ejemplo, apenas inicia, solamente tenga cargado el módulo para loguearse y registrarse, haciendo que sea una carga rápida, ¿sí? Entonces, después cuando yo vaya a apps, después de loguearme, ahí me va a cargar el módulo de aplicaciones, haciendo que, como ya está cargado el login anteriormente, no lo tengo que volver a cargar, ¿sí? Y solamente me concentro en cargar apps module, por lo cual la carga es de manera progresiva a medida que se necesita. Ahora habrán visto que dentro de esa misma línea número 17 se encuentra el CanActivate. ¿Qué es CanActivate? Bueno, lo que hace, ¿sí? Esta es la forma en que nosotros nos aseguramos que una persona tenga todo lo necesario para poder cargar ese path, ¿bien? Por lo cual, OutGuard es solamente un componente el cual devuelve un true o un false, ¿bien? En caso de ser true, el CanActivate dará un true cargando el path apps. Si CanActivate diese un false, esto no se cargaría y se redirigiría al login. ¿Bien? ¿Por qué? Porque yo, por ejemplo, vamos a hacer una idea, si en Facebook, por ejemplo, tenemos Facebook de vuelta, hago referencia a Facebook, que es más, está hecho con React, porque se maneja todos los lenguajes de la misma manera, ¿sí? La misma lógica para todo. Digamos que yo quiero loguearme en Facebook. Si yo no tengo el acceso, si yo no tengo el usuario cargado, si no me logueé anteriormente, no tendría por qué entrar a Facebook y ver el perfil de nadie. ¿Bien? No tendría que por qué poder utilizar la aplicación. Bueno, el CanActivate hace exactamente eso. ¿Sí? Por ejemplo, si yo entrase, digamos, a este OutGuard, vamos a ver que lo que yo estoy haciendo es comprobando el tipo de autentificación que tenemos, ¿sí? En este caso, por ejemplo, va a ser si existe el token. Porque hay un método de, digamos, de verificación, ¿sí? En el cual cuando yo me logueo en una aplicación, el backend me va a devolver un token, que es una cadena, ¿sí? Es un string,
el cual tiene múltiples caracteres y representan al usuario que está logueado en la sesión. Entonces, el frontend lo que hace es agarrar ese token, guardarlo en el localhost, ¿bien? Y este canActivate justamente va a ir a localhost y se va a fijar si existe el token. Si existe, va a devolver un true, dando la posibilidad de activar este path, y si no existe, va a dar un false, redirigiéndome al anterior componente que haya sido cargado de forma satisfactoria. Entonces, eso es lo otro que quiero hablar. ¿Qué pasa si yo, por ejemplo, estoy en login? Bien, perfecto, me logueo, pero surge un tipo de error interno. ¿Hay algún lado aquí donde yo haya puesto en estas routes que ante algún error haga un redirect to tal lugar? No, pero Angular 2 es inteligente. Si yo estoy logueado, por ejemplo, ¿sí? Y estoy en un path de forma satisfactoria, anda todo perfecto. Pero yo de ahí quiero ejecutar algún tipo de funcionalidad o me voy a otro path que no funciona. Angular 2, la próxima vez que recarguemos, ¿sí? Ante algún tipo de error, nos va a redirigir ante el último path que haya sido cargado de forma satisfactoria. Entonces, digamos que yo me logueo en la aplicación, ¿sí? Me logueo en apps, perfecto, entro, porque canActivate me va a dar true, porque tengo el token, y dentro de este apps me voy a otro lugar, ¿sí? Bueno, surge un error. Refresco la pantalla, me va a devolver a la primer ruta de apps que haya sido cargado satisfactoriamente. Bien, por lo cual tenemos este tipo de solución ante estos problemas. Bueno, seguimos un cachito más. Entonces ahora, ¿qué vamos a hacer en el número 25? Lo que hacemos es exportar una constante que es routing, ¿sí? El cual, fíjense en dos tipos, module with providers. ¿Qué es lo que importamos en el nivel número 6? Por lo cual, ¿qué es lo que estamos haciendo acá? Estamos diciendo, ok, la variable routing representa un módulo que tiene proveedores. ¿Bien? ¿Y a qué le vamos a asignar esta variable routing? Bueno, le vamos a asignar justamente un módulo de enrutamiento para estas rutas. ¿Sí? ¿Qué decimos entonces? Que estamos creando un módulo que está específicamente diseñado para hacer enrutamientos, ¿sí? Que va a utilizar estas rutas, que son las especificadas en la línea número 13. Bien, vamos a seguir un cachito más. Entonces, ahora, venimos ya al espacio de preguntas. Sé que es bastante tempranito, digamos, a la hora que estamos finalizando hoy. Es una clase cortita, la siguiente también va a ser bastante cortita, pero lo tengo pensado de una manera que necesito, ¿sí? Que ante cualquier duda que ustedes tengan, me la comenten, porque sé que esto es difícil, sé que es bastante, ¿bien? Así que, digamos, por eso tenemos el espacio de preguntas ahora. Igualmente, antes de esos espacios de preguntas, vamos a hacer una cosita. Vamos a levantar una aplicación hecha en Angular 2. ¿Sí? Esta es la aplicación que hice yo. Y vamos a ver un cachito qué es lo que yo estoy haciendo, ¿sí? Vamos a ver una estructura, vamos a ver cómo se usa en el routador y cómo se definen los componentes. Bien. Y perfecto. Bien. Nuestra aplicación es esta, ¿sí? Apps folder. Entonces, esta folder, ¿qué va a tener? Siempre la idea principal es ver cómo vamos a estructurar, ¿sí? Los componentes. Angular 2 es especialmente un lenguaje que funciona sobre componentes. Así que la estructura de cómo vamos a diseñar nuestra aplicación es fundamental. Por lo cual, siempre vamos a tener un componente, ¿sí? Por ejemplo, este app component, que vean que no tiene ni siquiera funcionalidad, pero es el encargado de englobar todo lo que vamos a hacer, ¿sí? Es como nuestra caja, ¿bien? Y adentro de esa caja vamos a ir poniendo todos los componentes que vamos a utilizar. Entonces, en el app module, que es este módulo principal, vamos a ver qué es lo que estamos utilizando, ¿sí? Tenemos módulos necesarios para que funcione en el browser, un ng-module, que es, digamos, es lo necesario para poder crear un módulo, ¿bien?
tenemos un app component, que es este componente que está aquí. Tenemos el core module, que es lo necesario justamente para que funcione un module. Tenemos el enrutador, vean, ¿sí? Tenemos el routing, que exportamos anteriormente. Bien. Y el outguard y un service. Entonces, vamos a ver cómo definimos los módulos. Los módulos los vamos a definir de la siguiente manera. Tenemos declaraciones, que en todas las declaraciones se establecen los componentes a utilizar, ¿sí? Los imports, que vamos a importar los los módulos, ¿sí? Que vamos a utilizar. Providers, que vamos a decir qué servicios vamos a utilizar. Y Bootstrap, que es el componente a cargar cuando se carga el módulo. Bien. Y luego vamos a exportar esta clase a Module. Como habíamos visto antes, ¿sí? Tenemos los decorators, por lo cual estamos diciendo que ngModule es un decorator, ¿bien? El cual va a utilizar esta configuración para cargar esta clase AppModule, ¿ok? Por lo cual estamos diciendo que esta clase AppModule es un módulo y va a ser cargado con estas configuraciones. ¿Bien? Sigamos un cachito. Vamos ahora a un poquito, vamos aquí, a la browse. Entonces, ¿qué va a hacer? Van a ver que es bastante simple, ¿sí? Este es el principal, por ejemplo, no hace prácticamente nada, ¿sí? Solamente, como dijimos, es una caja. ¿Y qué va a hacer? La única ruta que va a tener es la vacía, porque yo apenas entre a la aplicación, quiero que cargue el módulo de autentificación de la aplicación. Quiero autentificarme primero. Entonces vamos a ir a ese módulo y vamos a ver lo que hace, ¿sí? Bueno, ahora vean que este ya carga muchísimas más cosas, hasta tiene providers, ¿sí? Tiene unas cuantas, pero vamos a concentrarnos ahora en el enrutador. Bueno, este enrutador es prácticamente el que vimos antes, pero un poquito más completo, ¿sí? ¿Qué vamos a tener? Nuevamente, si no tiene nada, vamos a redirigirnos a login. Perfecto, acá estamos en el login. ¿Qué vamos a cargar? El login component. Si no, si ponemos register, vamos a ir a register component. Y si vamos a aplicaciones, va a cargar el módulo de aplicaciones. O si quiero registrar, en este caso es una compañía, ahora les voy a explicar más o menos por qué, vamos a cargar este componente. Bueno, ¿cuál es la historia de esta aplicación? Son usuarios con compañías, ¿sí? Por lo cual, cuando yo me registro en la aplicación, antes de poder, digamos, utilizarla, me va a pedir que a su vez registre una compañía asociada a mi usuario. Por lo cual, ¿cómo vamos a hacer esto? Bueno, hice un canActivate, como verán, para la aplicación, pero no estoy llamando a OutGuard, estoy llamando a HasCompanyGuard. Entonces vamos a ver qué es lo que hace. Van a ver que es súper simple. Sí, esperen que elimine estos espacios así no queda feo. ¿Qué es lo que hace? Es, ok, implementa canActivate, bien, por eso ya sabemos que canActivate es una interface, porque es implements, bien, la cual va a usar, bueno, vamos a traer el perfil del usuario, esto es su servicio, ¿sí? Vamos a hacer un punto map, porque esto es un observable, para obtener un elemento, ¿sí? Y en cuanto a ese elemento decimos, ok, si tenemos una respuesta, perfecto, quiere decir que estamos logueados. Ahora, si estamos logueados, yo quiero saber, ahí está el espacio, yo quiero saber si, digamos, mi usuario tiene una compañía, ¿bien? Por eso me fijo si tiene un company ID. Si no la tiene, entonces, thisrouter.navigate a register company. ¿Qué es lo que hace? Está cargando este path, por lo cual me va a mandar a registrar mi compañía. En caso de que ande todo, retorna un true, ¿bien? Y si no un false. GetProfileInfo prácticamente lo que hace es, le pega GetProfileInfo al backend, esto retorna la respuesta, ¿sí? Y nada más, no es nada más que eso. Bien, y fíjense lo que hacemos en el else if. This AdGuard can activate. Bien, estamos llamando a AdGuard dentro de nuestro company guard. Entonces, ¿qué es lo que hace? Ahí está. ¿Qué es lo que hace esta clase? Lo que va a hacer es fijarse en el local storage, como les había dicho, el ítem que se llama current user. Que current user lo que tiene, ¿sí? Es prácticamente, esto es un arreglo,
¿sí? El cual, o mejor dicho, vamos un objeto, el cual va a tener current user, ¿sí? Y este va a tener asociado un token, que es algo por el estilo, ¿sí? De nada más que eso, es una cadena de strings. Entonces, si yo en este user existe este token, perfecto, estoy logueado. Si no, vamos a login. Bien. Entonces, esto prácticamente es en enrutamiento. Y así es como yo voy validando, digamos, que pueda acceder una persona a este path. De esa misma manera, por ejemplo, podría decir, ok, todas las personas que se llamen Pepe pueden entrar a la aplicación. Entonces, en mi CanActivate, ¿yo qué haría? Podríamos, por ejemplo, aquí, traería el perfil de la persona, perfecto. Si ese perfil .name es igual a la Pepe, perfecto, anda, true. Si no, navegame al login, por ejemplo. Bien, esta es una de las cosas que podemos hacer. Ahora, vamos a ver cómo se define un componente. Un componente, nuevamente, va a estar utilizando un decorator, ¿sí? Diciendo entonces que esta clase es un componente. Y le va a agregar estas configuraciones, que es, por ejemplo, el selector, colocar en el HTML si yo quisiese utilizar este componente, ¿qué tengo que hacer? Voy a establecer un tag que sea auth root, ¿sí? De esta manera, y ya está. Bien. Entonces, ese es el selector. ¿Qué template vamos a cargar para este componente? ¿Y qué estilos? Esto es algo que está buenísimo. Cada componente tiene su propio estilo. Antes, para poder hacer eso en Angular 1, ¿qué se hacía? Teníamos que instalar una librería de terceros que nos permitía hacer esto. Ahora ya viene predefinido. Lo mismo para lazy loading, ¿bien? Es más, UI Router ya es una librería también, ¿sí? Bueno, ahora ya viene todo predefinido. Y fíjense esto, outComponent, HTML, está llamando a router outlet. ¿Tenemos algún router outlet establecido? No. Entonces, ¿qué es router outlet? Bueno, es en el enrutador, ¿sí? Justamente cuando nosotros establecemos este module bit providers, ¿sí? Lo que estamos haciendo es prácticamente establecer que este objeto va a tener una clase, la cual tiene un selector router outlet, ¿sí? Lo hace todo interno. Por lo cual, es como, si se acuerdan, en Angular 1, cuando nosotros hacíamos algo como lo siguiente. Bueno, si usaron, ¿sí? El enrutador de Angular 1, UIView, podemos hacerlo de esta manera, ¿sí? O creo que también era ngView. Entonces ya se sabía que dentro de este div se iba a cargar todos los controladores, ¿sí? Pertenecientes a, que, por ejemplo, que se iban cargando a medida que cambiamos la ruta. Bueno, en este caso es exactamente lo mismo. Nuestro router outlet, ¿qué va a hacer? Dentro del router outlet, acá no lo estamos viendo, pero va a ser lo siguiente. Si es login, dentro de este router outlet va a ir a login y va a cargar este HTML. Bien, esa es la idea. Entonces, va a hacer tranquilamente, vamos a este login component, este es su selector. Entonces, vamos a hacer que dentro de component, ¿a quién va a llamar? A este componente. En caso de que nosotros cambiemos la ruta a register, va a cargar el de register component. Bien, que sería app register. Entonces ahora, en el component, en vez de app login component, va a llamar a app register. Bien, espero que se vaya entendiendo más o menos. De esta misma manera se llaman los componentes. Acuérdense que los componentes en Angular 1 se existieron más adelante, ¿sí? La versión recién 1.5 y la versión 1.4, ¿qué es lo que utilizamos? Las directivas, ¿sí? Se utilizaban las directivas de igual manera que un componente, porque ya la idea se fue gestando, ¿sí? Y se dio la posibilidad de hacerlo de esta manera. Ahora Angular 2 lo agarra al extremo y hace todo con componentes, ¿bien? Entonces, de esa manera es que funciona el enrutador, ¿sí? Y cómo es la carga de componentes. Entonces, vamos a ver si tengo algún otro que llame a otro componente. A ver, esto podemos hacer. Bien, entonces
vamos a ver, ¿sí? Que cuando nosotros hacemos el enrutador de auth, ¿sí? De autentificación, vemos que si el usuario está autentificado, va a cargar el módulo apps. Bien, perdón, sí, el apps módulo. Entonces, ¿qué es el apps módulo? Es este módulo. Que este módulo, si lo vemos, tiene sus propios componentes. App Component y Home Component. Bien, por lo cual vamos a tener Home Component y el App Component. Bien, ahora, este App Component, ¿dónde está? Es este. Que si vemos, ¿qué tiene? Router Outlet. Por lo cual, otra vez utiliza un enrutador para ir cargando lo que necesito. Por ejemplo, si quiero cargar clients, va a cargar el módulo clients. ¿Y qué es clients? Bueno, ahora es este módulo. Que este módulo a su vez tiene sus componentes, que veamos que ya son muchos. Bien, si vamos otra vez al principal, tiene su router outlet, bien, haciendo que este componente, tanto como el apps component, tanto como el app component, son cajas. Bien, estamos dividiendo nuestra aplicación por sectores, haciendo que cada uno sea autoadministrable. Bien, entonces, ahora vamos a ver, por ejemplo, a ver si tengo algún otro módulo. Ok, creo que con este, a ver. No, esto es de coso. Vamos a ver, porque tengo uno que se hace de padre a hijo, quiero que lo vean. A ver, en share. Sí, creo que este podría ser. Profile mode. Y este es su selector. Entonces, vamos a cargarlo. Bien, ahí estamos. Bien, entonces, veamos, este es el navbar, bien clásico navbar de la aplicación, que sería la barrita de arriba. ¿Qué dice? Ok, cuando yo haga clic en perfil, abrime un modal, que prácticamente lo que hace es abrir el modal que está en App Profile Modal, ¿sí? Ahora, esto es un componente. Si yo voy a este componente, ¿sí? Que es el cual está siendo compartido en Share, vamos a ver que tiene su propio HTML, que es bastante en este caso, ¿sí? Y su propia lógica. Entonces, otra vez, estamos dividiendo, ¿sí? De manera sectorizada la lógica de la aplicación. Ahora, ¿por qué yo decido crear un componente? Vamos a pensar esa lógica, ¿sí? ¿Por qué creamos componentes? Bueno, vamos a crear un componente por cada sección del código que sea reutilizable. ¿Bien? Por ejemplo, digamos que este App Profile Modal se va a llamar tanto en la vista principal como dentro de la vista de los clientes, como dentro de la vista de los proveedores, como dentro de la vista de los mensajes, como, bueno, si yo hiciese eso, ¿sí? Y quisiese utilizar este modal, yo tendría que estar creando, sí, perdón, recodeando todo este HTML que es inmenso, ¿sí? Con su lógica, dentro de cada uno de los componentes donde yo lo voy a utilizar. Entonces, para hacerlo reutilizable y aparte, hacerlo más chico, porque la verdad que hacer esta línea de código, antes que andar escribiendo toda esta línea de código, ¿sí? E introduciendo esta lógica, que no es poca tampoco, ¿bien? Dentro de cada uno de los componentes, sería, la verdad, terrible. Porque además, si yo el día de mañana quiero modificar mi código, voy a tener que ir buscando en todos los lugares donde se haya utilizado y ser lo suficientemente coherente para comprobar que en todos esos lugares el cambio donde yo hice, donde yo lo he aplicado, funcione. Bien. Y que sea, digamos, y que no me haya olvidado algún espacio, que no me haya olvidado de aplicar uno de los tantos cambios que tenía que hacer, ¿bien? En este caso directamente cambio las cosas en un solo lugar y todos los lugares donde está utilizado, ya está, se va a aplicar, ¿bien? Por lo cual yo me zafo de hacer estos temas. Y bueno, ahora sí, con esto doy terminada la parte de la teoría y empezamos a ver preguntas, ¿sí? Las preguntas pueden ser tanto de clases anteriores, acuérdense, S6 o TypeScript, ¿bien? O podemos empezar a hablar sobre los temas de hoy. Vamos a repasar un poquito los temas, ¿sí? Vistos en el día de hoy. Entonces tenemos, vamos a ver, tenemos, ¿por qué Angular 2? Los tipos de compilación,
¿sí? Ahead of time y JIT. Bien, just in time. Enrutamiento, lazy loading, imports de S6, bien, routes y lo que estuvimos viendo hoy de los componentes. Así que bueno, con esto empezamos el espacio de preguntas, Pauli. Perfecto, muchas gracias Alan por toda la información que nos diste en la clase de hoy. Ahora les recuerdo que como siempre abrimos el espacio de preguntas y nos pueden hacer las consultas a través del chat de GoToWebinar que figura en el costado de la pantalla. Bueno, acá nos están llegando algunas consultas. Esta surgió durante la clase, que dicen, pregunta para cuando haya espacio, si tuvieras que hacer una jerarquía o modo de utilizar los elementos de Angular, módulo, componente, servicio, etcétera, ¿cómo sería? Tenía que entendido que el componente era más importante o inclusivo que un módulo. Ok, bien. Pensémoslos de la siguiente manera, ¿sí? Una forma que es la aceptada, digamos, de hacer las cosas es dividirlas en carpetas por módulo, ¿sí? Por cada uno de los módulos. Pensemos que en nuestra aplicación no siempre vamos a tener la buena suerte de que todo sea un solo módulo y ya está, ¿sí? Y aparte de poder, digamos, ver estos módulos, ¿sí? Como no como un todo, podemos hacer este tipo de validaciones de enrutamiento y todo gracias a que lo hemos dividido de esa manera. Entonces, ¿es importante los componentes? Sí, la verdad que son, digamos, es una de las cosas más importantes. Pero también es importante en qué lugar lo vamos a andar, digamos, definiendo. Porque, por ejemplo, voy a mostrarles una cosita. Los módulos son clients, home, providers. Bien, hasta ahí está todo perfecto. Pero veamos algo. Tengo este core y tengo este share. ¿Qué hace esto? Share va a contener todos aquellos componentes que van a ser compartidos a través de todos los módulos de la aplicación. Bien, por lo cual, si yo establezco un módulo, por ejemplo, en este caso, en este caso solamente una carpeta, ¿no? Que tiene de los diferentes componentes. Pero si yo, por ejemplo, hago un módulo como core, ¿sí? Y especifico, por ejemplo, todos estos componentes, aquel módulo que haga un import de core, ¿qué va a pasar? Va a poder utilizar estos mismos. ¿Cómo? Mediante el export. Bien, entonces digamos que yo tengo un navbar y un sidebar, ¿sí? Y yo quiero que esos dos sean compartibles, ¿sí? A través de toda mi aplicación. Entonces yo voy a hacer un core de esta manera, voy a importar esos componentes, por ejemplo aquí, sidebar y navbar, y lo voy a exportar, sidebar y navbar. Entonces, cualquiera que importe este módulo, automáticamente va a importar ese navbar, ese sidebar, y lo va a declarar, ¿bien? De la misma manera que está aquí, porque en sí está usando la misma funcionalidad. Entonces, esta es una muy buena forma de estructurar el código. Es un módulo por carpeta, fijarse qué componentes son reutilizables en más de un lugar, fijarse que si un componente lo queremos solo para un módulo, no lo pongamos en algún lugar que pueda ser compartido en más de uno, ¿sí? Y bueno, esas son más o menos mis recomendaciones, digamos. Muchas gracias, Salam. Acá están llegándonos otras consultitas. Una consulta que la puedo responder yo, que es, ¿las sesiones luego podrán ser descargadas como video? Toda la información, todas las clases que vamos a ir teniendo, las vamos a cargar en nuestro canal de YouTube y se las vamos a enviar por mail el link para que puedan ingresar. De ahí, si quieren, pueden descargarlo fácilmente. Bueno, te paso otra pregunta que sea para vos. Sí. ¿Cómo gestiona Angular el método de Show Profile Modal para saber qué debe mostrar el pop-up referenciado en la última línea? Perfecto, bien. Hace lo siguiente, ¿sí? Este es nuestro profile modal, ¿ok? Es una clase, bueno, acá me está diciendo, ok, que le ponga component al final. Les digo, ¿ven? Ahí se arregló. Bueno, dejémoslo profile modal para que funcione. Bien, hace lo siguiente, ¿sí? Mi profile modal, lo único que va a hacer es una clase, va a cargar data necesaria para un formulario, ¿sí? Porque es un modal que adentro tiene un formulario, no es nada más que eso. Bien,
y va a tener distintos métodos como estamos viendo aquí. Ahora, ¿cómo se utiliza este modal? Bueno, si nosotros vamos a donde se utiliza, que es en navbar, ¿sí? Y vemos que tenemos este aProfile modal, pero nosotros estamos abriendo con un método. Me parece que a eso es que vos te estás refiriendo. Estamos utilizando un modal, ¿sí? Que es otro componente, pero lo estamos llamando desde el componente padre. Entonces, ¿cómo es que estamos abriendo este modal desde un componente padre? Bueno, vamos a showProfileModal, ¿sí? ¿Qué es lo que hace? Bueno, en este caso jQuery. No sé si sabían, Angular 2, si nosotros ponemos declare var jQuery any, podemos usar jQuery, ¿bien? De esta manera. Entonces, en vez de hacer esto, como hacíamos siempre, ahí, directamente usamos jQuery y ya está. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer esto? Va a buscar aquel componente, ¿sí? Clase, que sea UI modal, profile modal, y va a hacer un show. Bien, punto modal, show. Entonces, como este modal es de una librería tipo Bootstrap, se llama Semantic, está muy buena esa librería de este framework de frontend, ¿sí? De HTML, justamente se utiliza con jQuery, ¿sí? Ese es el único problema. Entonces, el modal, como se utiliza con jQuery, y nosotros, al renderizar nuestro componente, también renderizo digamos, el HTML de aProfile modal, podemos acceder a esta clase, ¿sí? Entonces, de esa manera, yo puedo hacer el show. Otra manera que se puede hacer, que está muy buena, es si yo llego a establecer un nombre aquí, ¿sí? Por ejemplo, modal, bien, y desde el navbar component yo puedo hacer este viewChild, que están viendo, ¿sí? Y acá yo le pongo modal. ¿Qué va a pasar? Yo estoy referenciando al componente hijo, ¿sí? A este componente. Entonces, cuando yo utilice este myModal, vamos a poner modal directamente, este modal, yo en cualquier lugar podría hacer, a ver si no sale, abajo, this.modal. Y un método ¿cómo es? De ese componente, ¿sí? Por ejemplo, updateClientInfo, por ejemplo. A ver, algo más simple. Creo que está este refresh nomás. ¿Dónde lo dejé? Navbar. ¿Sí? Podríamos hacer esto. ¿Bien? Y lo tomó. Funciona. ¿Por qué? Porque de esta manera, utilizando este name, de namecap, ¿sí? Por medio del numeral, estamos referenciando a un componente, ¿sí? Entonces, podemos asociar ese componente a una variable y utilizar sus métodos. Esta es otra forma de hacer las cosas, ¿bien? Entonces, esta es una de esas maneras para llamar a las cosas del hijo. Otra forma en que se podría hacer es, esperen que elimino estos cambios que hice, es la siguiente. Establecer un atributo, ¿sí? Vamos a llamarlo, por ejemplo, refresh, ¿sí? El cual le vamos a asignar refresh. Bien. ¿Qué va a hacer esto? En esta variable que estamos asignando al selector del componente, nosotros luego podemos ir aquí, bien, podemos establecer un nuevo atributo que va a ser un input, bien, refresh. Entonces, ¿qué va a hacer esto? Estamos decorando una variable, bien. ¿Se acuerdan que el arroba antes significa que lo que estamos escribiendo es un decorator? Por lo cual estamos diciendo que este refresh va a ser decorado con la funcionalidad de un atributo input, ¿sí? ¿Qué es el input? Hace lo siguiente, si nosotros estamos en este navbar y establecemos este atributo de esta manera, ¿sí? Vamos a poner algo más simple todavía. En vez de refresh vamos a poner variable de padre, ¿sí? Y acá ponemos variable. Entonces, yo tranquilamente, desde mi navbar component, podría establecer una variable, la cual va a ser igual a, no sé, hola. ¿Bien? Y ahora, como esta variable la estoy compartiendo a la profile modal por esta otra variable, yo desde el profile modal, ¿sí?
por este input podría estar puesto, como era variable de padre, hemos puesto, ¿no? A ver, variable de padre. Bien, podemos usar la variable de padre. Y esta misma variable de padre la podemos usar para lo que nosotros querramos. Entonces, si yo ahora fuese al profile model y en algún lugar escribiese, vamos a ir abajo de todo y lo escribo, ¿sí? Escribiese, por ejemplo, variable de padre, aquí escribiría hola. Sé que estamos compartiendo información entre padre e hijo. Igual, todas estas cosas las vamos a ver más adelante. Yo ahora igual me adelanté bastante mucho porque es un tema que es interesantísimo. Y justo hoy hubo una discusión en cuanto a este tema. Pero bueno, más o menos así se hace la manera de compartir las cosas. Ya después cuando hablemos de NGRX Storage, vamos a esto expandirlo aún más, ¿sí? Exponencialmente, y vamos a ver otra manera de compartir información entre todos los componentes. Pero bueno, más o menos así es como se utiliza esta manera. Muchas gracias, Salam. Te hago otra consultita que nos Sí, hicieron llegar. En la modal vi que usaste jQuery. Si yo importo jQuery a un componente, ¿aún podría usar AOT? sí, 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 no hay ningún tipo de problema. Pensá que prácticamente AOT lo que va a hacer es fijarse si la lógica que nosotros estamos utilizando va a funcionar. ¿Qué quiere decir esto? Va a fijarse desde TypeScript, bien, que esté bien cada uno de los tipos que nosotros vamos poniendo, va a fijarse que el HTML haga llamadas correctas, va a fijarse también que a la hora de definir mis funciones se definan con un tipo de retorno o con un tipo de funcionalidad. O sea, se va a ir fijando todas ese tipo de cosas. Hasta se va a fijar si las cosas que estamos importando existen, si son alcanzables, ¿sí? Si los componentes están bien descriptos, todo. Al utilizar jQuery, prácticamente lo que estamos haciendo es accediendo a elementos del DOM, ¿sí? De manera aleatoria. Ahora, la verdad, no me fijé si con jQuery, digamos, Outer reconoce que está haciendo jQuery. Sé que funciona de la misma manera. Además, este proyecto está corriendo con AOT, bien, y funciona correctamente con jQuery. Ahí no hay ningún tipo de problema. Eh, la verdad que, por ejemplo, digamos que yo quiero hacer otra cosa, ¿sí? En vez de modal, vamos a tratar de llamar a una función que no exista aquí, que por ejemplo, no sé, show. Bien, fíjate que funciona. Bien, ahora vamos a otra cosa, vamos a poner, no sé, read this with loud voice. Bien, funciona también. No hay forma de comprobar que lo que venga de jQuery no tenga esta función. Bien, por lo cual usted va a decir, ok, es perfecto, anda todo. Ese es el tema. Como no tiene tipo, bien, y no estamos usando una interfaz para poder definir qué es lo que va a traer jQuery aquí, no sabe qué funcionalidad puede o no tener lo que traiga jQuery. Bien, porque es un elemento del DOM. Perfecto, pero no tiene idea. Ese es el tema. Ahora, si no usásemos jQuery, usásemos, digamos, JavaScript puro, ahí sí me parece que habría una forma. Es más, TypeScript reconoce que hay un tipo que es HTML component, ¿sí? Que es cuando nosotros haremos, por ejemplo, un get element by ID. Bueno, eso es un HTML component. Entonces ya sabe que es algo que traemos del HTML y sabe qué funcionalidad no puede llegar a tener. Es más, hasta hace la diferencia entre HTML component y un HTML input, por ejemplo. Bien, así que bueno, en cuanto a jQuery con OT, no hay ningún tipo de problema, ya que directamente no sabe si llega a haber problema o no, directamente lo vía. Muchas gracias, Alan. A ver, acá tenemos otra consulta. Yo Sí, usé AngularJS, me pareció interesante por su bin de data. Actualmente estoy usando Next.js 6. Ahora mi pregunta es, sí, ¿qué es la diferencia, cuál es la diferencia entre Angular 1, Angular 2 y Next.js 6? ok. A ver, déjame buscar XJS 6 porque la verdad, acá lo estoy viendo. XJS, bien, la verdad que aquí este no lo conozco, es más, la primera vez que lo escucho. Mira, así que
With Bueno, Sencha te XJS. dieron Sí, información como para que estés, te sí, pongas a sí, averiguar. sí. Perfecto, sí, esta la voy a averiguar y en la clase siguiente les cuento. Bueno, lo de Angular 1 y 2 es lo que vimos al principio prácticamente. Angular 2 es mucho más rápido, directamente utiliza todas las ideas que se estaban utilizando en Angular 1, pero ya, digamos, a full, ¿sí? En Angular 1, acuérdense, les digo más o menos el histograma que fue sucediendo. Angular 1 surgió como una solución, un framework para solucionar problemas en cuanto a que la data, de la manera en que se estaba estructurando con JavaScript puro, no funcionaba. ¿Sí? Ah, ahí me están pasando data por Slack. Bien ahí. Bien. Bueno, vas a estar Entonces, entretenido averiguando un poquitito más sí, sí, sobre sí. esta nueva. Sí, sí, esto lo voy a averiguar después. Bien. Tu No, ansiedad bueno, no te va a dejar dejarla sin resolver la olvídate, pregunta. olvídate. Acá me están diciendo que es pago. Así que ahí me bajó un poco tanto la ansiedad, pero, pero sí, 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 lo quiero averiguar. Lo quiero averiguar. Bien, entonces, bueno, lo de Angular 1 sería así. Históricamente surgió como una facilidad, ¿sí? En cuanto a los problemas que se estaban trayendo con JavaScript, que prácticamente es que no había una estructura, ¿sí? La verdad que era bastante desorganizada la forma de codear. Se brinda una estructura con AngularJS, bien, en la cual se utiliza el patrón de diseño MVC, Model View Controller. A medida que se empezó a codear, Angular traía tantas cosas, ¿sí? Que a la vez causó problemas, porque no había una forma concisa en hacer las cosas, no había una estructura a seguir, por lo cual un desarrollador miraba el código del otro y era nada que ver, bien, agua y aceite. Entonces se empezó a hacer una comunidad para poder establecer una forma correcta, una guía de diseño, de estilo, para utilizar AngularJS. Ante eso surgió, por ejemplo, la famosa guía de John Papa, ¿sí? Que es seguida por todo el mundo, y se empieza a utilizar las directivas como si fuesen componentes, ¿sí? Son, cada una de las directivas son, digamos, templates con lógica, reutilizables, que se pueden utilizar en diferentes lugares donde nosotros querramos, ¿bien? Entonces, de vuelta, se modificaba lentamente la directiva, en todo lugar donde estuviesen, se modifican automáticamente. Eso es hasta Angular 1.5. En 1.5 directamente se genera lo que es el componente, ¿sí? Bien dicho, componente, que separa la lógica de lo que es una directiva, que se utiliza justamente para poder modificar cosas del DOM, ¿sí? Eh, y lo que es, digamos, perdón, modificar cosas del DOM. Sirve para dar funcionalidad extra a elementos del DOM. Y después surge el componente, que es esto que estamos hablando, de entidades reutilizables con su propia lógica y template. Bien, ahora Angular 2 eso ya lo toma al extremo, siendo directamente eso, ¿sí? Es la reutilización de componentes, bien, de forma modularizada, reutilizable y que hasta pueden tener su propio estilo. Entonces, bueno, esa es la principal, digamos, diferencia. También con el enrutador que viene ya predefinido, lazy loading de predefinido, es una plataforma, como lo que estábamos hablando, que ya te brinda tantas herramientas, como por ejemplo exportar tu aplicación a diferentes plataformas. También brinda ES6, TypeScript del por sí, ¿sí? Ya desde el vamos. También brinda, si utilizamos Angular CLI, vamos a estar utilizando tanto para hacer unit testing con Karma y Jasmine desde el vamos, bien, creación de componentes automáticamente, bien, todo ese tipo de cosas. Ahora, lo de XJS 6, te lo averiguo, a ver qué diferencia hay. Pero bueno, ahora eso quedará para la próxima. Bueno, te hago una consulta más que dicen, ¿existen Sí, directivas en Angular 2 como en caso de AngularJS 1? sí, existen directivas y es exactamente la misma lógica que antes. Ahora las directivas las vamos a utilizar para dar una funcionalidad extra a un tag de HTML, ¿sí? Por ejemplo, digamos que tenemos un formulario, ¿sí? El clásico formulario. Por ejemplo, a ver si tengo, creo que aquí no tengo. Digamos, por ejemplo, este, ¿sí? Así nomás lo vemos. Esto es para ingresar un input que tiene un email, ¿bien?
Digamos que nosotros aparte haríamos otro input que es, ok, vuelve a ingresar el email. Bien, esto con una directiva tranquilamente puedo hacer dos cosas. Uno, si lo hiciese sin directiva, sería cuando yo hago un submit del formulario, fijarme si el campo email es igual al campo reingresar email. Bien, lo cual es bastante poco performante, no es dinámico, porque no lo toma al toque, tengo que esperar que se haga un submit. Bien, entonces con una directiva yo podría ver la validación del formulario, haciendo que cuando se ingrese algo en email, bien, automáticamente lo chequeé con reingresar. ¿Ok? Así que ahí se hace, digamos, la comparación y la hacemos directamente por la directiva. Así que bueno, eso por ese lado. Bueno, Alan, muchísimas gracias por la clase el día de hoy. Ya vamos a estar terminando, pues estamos más o menos en tiempo. Quiero Sí, recordarles a todos que el curso está compuesto de 5 clases, esta recién es la segunda, y después de la quinta clase les vamos a hacer llegar un trabajo práctico para que puedan poner en juego todo lo que les fue explicando Alan. Eh, y bueno, nada, también para que puedan experimentar con Angular 2 y puedan tener el asesoramiento de Alan para resolver las dudas que pueden surgir a la hora de ponerse a hacer un proyecto. También en el día de mañana les vamos a estar enviando por mail las grabaciones de las 2 clases con los mails tanto de Alan como mío. A mí me pueden hacer preguntas, todas las preguntas que estén relacionadas con la organización del curso, duración, grabaciones, material complementario. Y a Alan le pueden hacer llegar todas las consultas que tengan que ver con el uso de Angular 2 o incluso cosas que hayan visto en clase o dudas que tengan por ahí de cosas que hayan visto por fuera y no se hayan resuelto todavía en lo que va del curso. Desde ya les agradecemos mucho por participar y por estar de vuelta en esta nueva clase y los esperamos el martes que viene en el mismo horario. Muchas gracias a todos. bueno, muchas gracias a todos de nuevo por haber ingresado y haberme escuchado un rato. Y bueno, ante cualquier duda, como dijo Pauli, yo no tengo ningún problema, estoy disponible, así que dejen sus mensajes y antes lo responderé. De la misma manera, por ejemplo, que pueden haber algunas preguntas que yo no las sé, como esto de JS. Eh, si no las sé, lo pienso, lo busco, lo averiguo y lo vemos la siguiente clase, digamos. Bueno, muchísimas gracias Alan por tu predisposición y nos vemos en la próxima clase. Dale, muchas gracias a todos. Hasta luego.